Muy buen día para todos. Bienvenidos a este quinto espacio de explicaciones gramaticales para mis estudiantes y para quienes aún no lo sean. En todo caso, explicaciones sobre lo que el idioma inglés implica, con observaciones que son importantes y que definitivamente debemos tener en cuenta en la medida en que vamos aprendiendo el idioma. Algo que quiero resaltar hoy es que este idioma inglés, como todos los 7.100 idiomas del mundo, tiene sus tres tiempos los que nuestra realidad permite: pasado, presente, futuro. Pero vamos a hacer una diferencia importante con los del español, y es que en inglés podemos tener tipos de tiempos: tiempos simples, tiempos continuos, tiempos perfectos, cada uno con sus características más importantes. Así, en la secuencia de los videos que van a venir desde hoy y en adelante, vamos a explorar uno por uno los auxiliares que tienen y la forma en que se presentan afirmaciones, negaciones o interrogaciones. Hoy, por ejemplo, vamos a tomar el primero, pasado simple. Y de hecho vamos a empezar porque debemos tener en cuenta que did es el auxiliar principal, el único auxiliar que vamos a tener en cuenta. Entonces, una vez encontremos did en cualquier frase, esa será la marca temporal. Sabremos que el did automáticamente pasado es simple. Si una frase tiene did, ha de ser una negación o una pregunta en pasado simple, como lo vamos a ver ahora en los ejemplos que vamos a anotar aquí. Entonces, para empezar, past simple, o pasado simple, es distintivo con su auxiliar did. Todos los pronombres, si debemos recordar los pronombres: I, que equivale al pronombre yo, al pronombre de primera persona; you, que equivale al pronombre de segunda persona; tú, usted, vos, vosotros, merced, vuestra persona. Todas las formas de segunda persona equivalen a you. She, la voz de tercera persona femenino, ella; he, la voz de tercera persona masculino, él; y el pronombre neutro, es decir, el que podemos utilizar cuando nos referimos a objetos, cuando nos referimos a situaciones o incluso a verbos. It es el pronombre. Además, resaltando el hecho de que it no se utiliza para los animales. No se dice it para la mascota, sino it para toda la especie. Cuando no tienen ustedes certeza de, por ejemplo, si un león que ven desde lejos sea él o ella, puede decir it is dangerous. Pero it en términos generales se utiliza para los objetos de los que no se reconozca masculino ni femenino. We, el pronombre nosotros, nosotras; they, el pronombre ellas, ellos. Sí. Tendremos en cuenta que para todos los pronombres utilizaremos entonces nuestro auxiliar did de manera exclusiva. Ya sabemos que did entonces se referirá siempre al pasado simple, y cuando encontremos esta partícula, automáticamente en nuestra mente referiremos pasado. Bien, teniendo esto presente, entonces, mis students, consideremos las tres posibilidades. Existen afirmaciones, existen negaciones y existen interrogaciones o preguntas. Bien, cualquiera de ellas, pues, con la estructura que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, para empezar, affirmative phrases, frases afirmativas. En el pasado simple, cuando tenemos una frase afirmativa, debemos preocuparnos por el verbo. ¿Es este verbo regular o irregular? Y para considerar esa diferencia, pues simplemente aquellos verbos que en pasado terminan en ed son regulares, llevan esa regla, ¿vale? Y los verbos que no tienen esa regla, pues son los que consideramos irregulares. Para poderlos aprender, buscaremos los verbos irregulares en una lista. En Internet fácilmente podemos buscar verbos irregulares, lista, y vamos a encontrar todos los que necesitamos. Podemos aprenderlos, como siempre los sugiero, dos o tres al día. ¿Sí? No es necesario que los aprendamos todos el mismo día, sino dos o tres al día. Y aquellos verbos que no estén en su lista simplemente llevan ed al final. Por ejemplo, un verbo que no está en su lista es play. Play significa jugar. Entonces, played, jugué, jugaste, jugábamos, cual sea el pronombre que vaya al lado. Bien. Vamos a hacer un ejemplo con un verbo regular y otro con un verbo irregular. Tomemos cualquier pronombre. Supongamos incluso los equivalentes de estos pronombres. Supongamos de ellos. Entonces podemos dar nuestro primer ejemplo aquí. They, ellos o ellas, played, jugaron, let's say, soccer, fútbol, yesterday, cualquier complemento. ¿Listo? Ayer. Traducción literal: ellos jugaron fútbol ayer.
teniendo en cuenta que play puede significar jugaron o jugaban, right? Cualquiera de las dos formas, que de hecho es más complicada en español, porque hacemos una diferencia entre jugaron y jugaban. A eso lo llamaremos en español la diferencia de los pretéritos, pero pues en inglés no existe y por eso es menos complicado el idioma. They played, entonces simplemente implica la idea de que ellos hicieron esa actividad ayer. ¿Listo? Podemos tomar también un verbo irregular. Entonces, si no decimos play, sino write, que está en su lista, simplemente el pasado será reemplazar esta I. Now, they wrote. Ellos escribieron. También ellos escribían, así como lo notamos hace un momento. They wrote a book. Ellos escribieron un libro y desde luego el complemento en cualquiera de sus dos formas se puede extender tanto como ustedes lo necesiten. Bien, hasta este punto entonces tenemos las dos maneras, ¿no? Tenemos un verbo regular y uno irregular. En las afirmaciones no utilizaremos el auxiliar did. El auxiliar did se utilizará cuando neguemos o cuando preguntemos. Negative or interrogative phrase. Así, por ejemplo, si yo necesito estas mismas dos frases, pero las necesito de forma negativa, es el auxiliar el que entrará a ayudarnos y a establecer entonces el pasado, pero de forma negativa. They, como ya dijimos, corresponde did, entonces diremos they did not, o también es posible decir didn't, y de esta manera estamos ya utilizando el pasado en su forma negativa, pero did ya es la partícula que indica pasado. Entonces, este verbo ya no necesita estar. Didn't play. ¿Vale? Ya no es necesario que utilicemos played porque sería redundante utilizar el pasado en el auxiliar y el pasado en el verbo. Entonces, they didn't play soccer sin utilizar que. Y lo mismo sucederá con los verbos irregulares. Si ellos no escribieron un libro, entonces they did not o también didn't, cualquiera de sus dos formas. Pero write ya en su forma infinitiva, ya no wrote, porque sería redundante utilizar pasado en el auxiliar y pasado en el verbo. They didn't write a book será la forma correcta. Ellos no escribieron un libro. Bien. So, please notice, noten por favor que el verbo principal, it's modified, se ha modificado. Bien. Para no hacerlo complicado, no vamos a decir que está en su forma infinitiva, simplemente vamos a considerar que did se lleva los cambios del verbo principal. Si ya está did, no necesitamos utilizar el verbo en pasado. Esa es la función que tiene. De hecho, es la idea marcar el tiempo en el que está y la forma en la que está la frase. También podemos preguntar, y si queremos hacer esas dos ideas, pero como pregunta, estableceremos primero el auxiliar, it, luego el pronombre. Entonces, did it play, pero claro, ya no necesitamos el pasado. Igual que en la negación, eliminaremos ed y será simplemente did they play soccer yesterday? O bueno, con todo el complemento que ustedes decidan utilizar y el signo de pregunta de cierre. Es también muy importante resaltar que solamente el signo de cierre, porque el signo de apertura, el que tenemos en nuestros teclados así, existe solamente en español y en guaraní. Ningún otro de los 7000 idiomas existe, entonces solamente el de cierre. Bien, esto nos lleva a pensar entonces que did, por ser el auxiliar, engloba toda la idea. Cuando querramos hacer una respuesta o querramos dar una respuesta corta, no diremos solamente yes, sino yes, el pronombre y el auxiliar con el que se preguntó. Yes, they did. Sí a eso que se hayan preguntado. Did involucra toda la idea de la pregunta, sin importar que ésta sea muy larga, muy extensa o muy corta. Solo simplemente yes, they did. Sí a eso que me dijeron. ¿Vale? Entonces es la respuesta corta. También podemos responder de manera corta, pero negativa. No, they didn't. No a eso que se preguntó. Didn't automáticamente niega lo que se haya dicho en la pregunta, lo que sea que se haya formulado aquí en la pregunta. So, that way, we're going to have the indication, así entonces haremos la indicación de respuesta corta. Bueno. Se puede consultar también o se puede hacer también la pregunta, pero did they, did they write? Con un auxiliar para su verbo irregular. Did they write a book? Y claro, con el complemento que ustedes necesiten.
Did I write a book about history, when, etcétera? Y la pregunta puede ser tan extensa como ustedes lo requieran. Desde luego, las respuestas también pueden serlo. Pueden ser respuestas largas. Of course, because, desde luego, porque tal y tal y tal cosa. Right? O pueden hacer una respuesta corta. And it comes in here, y entonces vendrá simplemente así. Yes, they did. Sí, a eso que me preguntaron. O no, they didn't. No, a eso que me preguntaron. Did, entonces, my students, no significa solamente el verbo hacer, como está en el diccionario, sino también representa toda la idea que se haya preguntado. Bien, puede que esto continúe incluso un párrafo, pero en todo caso, al decir yes, they did, sí a eso que se preguntó. No, they didn't, no a eso que se preguntó. Bien, hasta este punto reconoceremos que podemos utilizar did con cualquier verbo, bien, ya sea este regular o irregular. Y nuestra tarea entonces será empezar a aprender verbos irregulares, 2 o 3 al día, e ir incrementando entonces ese banco de vocabulario que tenemos para que podamos establecer un discurso adecuado, continuarlo. Bien, ok, este es el esqueleto del pasado simple, pero hay una excepción, y de hecho hay una sola, es el verbo to be. El verbo to be en pasado se utiliza con la conjugación was o were. Y para que podamos entender bien la excepción, voy a escribirlo aquí. Los pronombres I, she, he, it corresponde la conjugación was. Was entonces significa yo era o estaba, él era o estaba, esto era o estaba, ella era o estaba, y entonces se refiere el pasado de la idea del verbo to be. Y para los otros pronombres, es decir, para you, we y they, existe la conjugación were. Entonces, tú eras o tú estabas, ellos eran o ellos estaban, nosotros éramos o estábamos, y así esto, que es nuestro verbo to be, va a constituir la excepción, porque si hacemos una frase afirmativa y decimos, por ejemplo, el mismo day, pero ahora con el verbo to be, ellos estaban, por ejemplo, they were in the circus, ellos estaban en el circo, they were in the circus. Cuando querramos hacer una negación basados en esta conjugación were, es imposible que utilicemos el auxiliar did, ¿right? Entonces, por eso lo vamos a considerar una excepción a la regla del did. Pero noten que sigue siendo pasado simple. Y aquí quiero establecer eso de manera muy enfática, porque solemos considerar en las clases tradicionales que un tema es el pasado simple y otro tema es el verbo to be, y no en realidad. El verbo to be puede estar en pasado, pero es excepcional, no utiliza el did. Así entonces, si ustedes quieren negar, por ejemplo, no se puede utilizar did, were, sino que se deberá utilizar el mismo were, mismo weren't, como su negación. ¿Right? Así diremos, por ejemplo, they were not o they weren't, que de hecho es el modo corto, utilizando el apóstrofo, como les comentaba, que es enteramente diferente de la tilde. Were not, en cambio de weren't, es una opción viable. Pero noten que es imposible utilizar didn't o did not were. Bien, no los vamos a encontrar ambos en la misma frase, no en pasado simple. Bien, una vez hayamos memorizado, por ejemplo, esto, was va con la conjugación de estos pronombres, were va con la conjugación de estos otros, organizar cualquier frase dependerá simplemente de que tengamos vocabulario. Si no estaban en el circo, sino, por ejemplo, estaban en el hospital, ¿ya? Hospital, hospital. Si no estaban en el hospital, sino en el centro comercial, mall. Si se refieren a la universidad, university, y así sucesivamente ustedes simplemente reemplazarán con el vocabulario que necesiten. Y por eso es tan importante lo que siempre comento, una vez aprendido el esqueleto de este idioma, lo único que resta es buscar vocabulario. Como dicen ellos entonces, edificio, en cambio de casa, en cambio de apartamento, en cambio de universidad, etcétera. Y eso nos ayudará a construir frases dentro de cada tiempo, pasado, presente, futuro, hoy, como lo estamos viendo, en pasado. Bien, ahora, si was y were se portan como su propio auxiliar, cuando hagan ustedes una pregunta, harán exactamente lo mismo. Utilizarán el mismo were, que es su propio auxiliar, al principio. Bien, y así la pregunta simplemente será, were they in the university? Vamos a seguir con el mismo circus aquí como ejemplo para que notemos todos que no ha cambiado nada. Entonces,
circus, right? Entonces, were they in the circus? ¿Estaban ellos en el circo? And of course, the answers y desde luego las respuestas ya no van a considerar did, porque no fue did el auxiliar con el que se preguntó, sino yes, they were, por ejemplo. Sí, ellos estaban en ese lugar en el que me preguntaste, etcétera. Right? Incluso si la pregunta es larga. So, aquí se puede agregar mucho más. We say, for example, y podemos decir, por ejemplo, yes, they were in the circus when they arrived and they saw something. Okay? O, por ejemplo, were they in the circus when someone received the call, and etc. So, yes, they were. Sí a todo eso. O también, no, they weren't. No a todo eso que se preguntó. Bien. Entonces, noten que lo único que vamos a hacer es transformarlo como si este idioma fuese un idioma Lego. Yo siempre lo he dicho, es un idioma Lego, es un idioma de piecitas. Ustedes toman una piecita y la unen a la otra, a la otra, a la otra y arman su construcción completa. Eso es lo que vamos a hacer entonces aquí con cualquier partícula a la que le demos lugar, ¿no? Was, were, did, etcétera. Simplemente vamos a agregarle un pedacito. ¿Listo? Y la idea es esa, que construyamos siempre a partir de lo que vamos encontrando. ¿Bien? A partir del vocabulario que vamos encontrando desde hoy en adelante, por ejemplo, verbos regulares o irregulares para que podamos hacer nuestra discusión más completa. Bueno, hasta este punto ha sido el pasado simple, teniendo en cuenta nuestro auxiliar did. Eso nos ayuda entonces a entender esta primera casilla. Los espero en un próximo video. Espero les haya gustado. En los próximos vamos a abordar cada tiempo, presente, futuro de la sección simple, luego pasado, presente y futuro de la sección continua y por último pasado, presente y futuro de la sección perfectos, para que veamos cómo podemos organizar el esqueleto, la estructura principal de este idioma y a partir de ahí solamente basemos nuestro aprendizaje en obtener más vocabulario, ¿no? Que principalmente esa es la idea del aprendizaje de cualquier idioma. Muchas gracias. Espero verles en una próxima edición. Espero verles en un próximo video. Además, pues también de sus comentarios retroalimentaré para seguir avanzando. Muchas gracias.